This call is now being recorded. Bueno, bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy abordaremos lo correspondiente al eje 4, el cual se centra en las competencias emocionales. Como vimos anteriormente, el objetivo principal de la educación emocional es el desarrollo de estas competencias. ¿Y qué son las competencias emocionales? Son un conjunto de conocimientos, capacidades y habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Así como, como habíamos visto anteriormente que existen varios modelos de inteligencia emocional, también cuando hablamos de competencias emocionales tenemos un modelo de acuerdo al abordaje que le vamos a dar a estas competencias emocionales, el cual se estructura de la siguiente manera. Hay cinco competencias emocionales, las cuales se van a volver a dividir en habilidades que indican que esa competencia se está desarrollando o que nos indican cómo desarrollar esa competencia, digamos, el camino para desarrollar esa competencia. La primera competencia es la conciencia emocional, la segunda competencia es la regulación emocional, luego tenemos a la autonomía emocional, luego competencias sociales y por último las habilidades de vida y bienestar. Cuando hablamos de el desarrollo de las competencias emocionales tenemos que entender también que es algo sistemático. No podemos trabajar la regulación emocional si todavía no tenemos una conciencia emocional desarrollada. Y también no podemos desarrollar una autonomía emocional si no tenemos la capacidad de regular nuestras emociones para dar eh, inicio a desprender un abanico de conductas que nos ayuden o nos direccionen hacia esa autonomía emocional. Entonces, comenzamos con lo que es la conciencia emocional. Hoy vamos a abordar cada una de estas competencias con las habilidades correspondientes a esa competencia y comenzamos por la conciencia emocional. La conciencia emocional nos habla de que tenemos que tener la capacidad de tomar conciencia de las propias emociones, de dar nombre a las emociones, de comprender las emociones de los demás y tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Cuando hablamos de toma de conciencia de las propias emociones, nos basamos en lo que es la capacidad para percibir los propios sentimientos y emociones, poder hacer esa diferenciación entre emoción y sentimiento y las sensaciones que conlleva cada uno de ellos, identificarlos y etiquetarlos. Ahí hablamos de esas sensaciones que aparecen primariamente y poder decir qué, o sea, poder ponerle nombre también a esa sensación. Contempla la posibilidad de experimentar emociones múltiples y de reconocer la incapacidad de de tomar conciencia de los propios sentimientos. Eh, Esto no nos habla porque podemos experimentar muchas emociones al mismo tiempo y es importante ese espacio para poder reflexionar sobre qué estoy sintiendo y también saber que a veces una emoción se puede presentar con diferentes sensaciones y esas sensaciones pueden direccionarle hacia un objetivo diferente. Entonces da un espacio a poder reflexionar sobre por qué estoy sintiendo esto, sobre esto. Y también identificar nuevas emociones o nuevas situaciones que me generen diferentes emociones. La capacidad para percibir con precisión los propios sentimientos y emociones. Ese análisis neurofisiológico, comportamental y cognitivo. En qué parte siento las sensaciones, qué sensaciones siento, hacia dónde van direccionados, por ejemplo, la sangre del cuerpo, si van a las extremidades, si siento diferente el enojo en diferentes momentos, o también diferenciar esa intensidad.
Y cuando hablamos de identificar y etiquetar, también podemos ponerle el nombre correspondiente a esa emoción. Ser consciente de que puede no saber cómo se siente o qué siente. Contempla la posibilidad de experimentar emociones múltiples y de reconocer la incapacidad de tomar conciencia de los propios sentimientos, como ya habíamos visto anteriormente. Dar nombre a las emociones. Es la eficacia en el uso del vocabulario emocional adecuado y utilizar la expresión disponibles en un contexto cultural determinado para designar los fenómenos emocionales. El uso del lenguaje emocional conlleva la utilización de palabras y expresiones específicas para descubrir o describir las emociones. Bueno, dice que el lenguaje emocional es la comprensión de las emociones humanas a través del metalenguaje, factor que interviene en el proceso. Poder pensar sobre una emoción, poder pensar sobre el pensamiento sobre una emoción. Cuando hablamos de comprensión de las emociones de los demás, habíamos hablado que todo este fenómeno emocional se tiene que comprender tanto colectiva como individualmente. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y nos vamos a relacionar en sociedad, lo cual implica que van a haber emociones que me va a generar la sociedad y que yo voy a generar en la sociedad. Nos dice que es la capacidad para percibir con precisión las emociones y sentimientos de los demás y de implicarse empáticamente en sus vivencias emocionales. Incluye la pericia de servirse de las claves situacionales y expresivas. Poder identificar esas emociones y situaciones emocionales. Por ejemplo, una situación que yo identifico que me causa mucho miedo, poder identificar cómo es esa situación y utilizar esa información para manejarme correctamente. O lo mismo con la frustración, identificar esos patrones situacionales que me generan esa emoción para utilizar esa información y poder moverme asertivamente en esa situación. Toma conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento. Es importante poder ver tanto aislada como una amalgama toda esta parte. Emoción, cognición y comportamiento están en constante relacionamiento. El modelo ABC de la terapia racional emotiva puede servir para explicar un poquito esto. Nos dice que A es situación, B es la valoración donde implica la emoción y la cognición y C es la respuesta. Y nos hace la pregunta de que A depende de C o C depende de B. Son todos elementos interconectados, en el cual cada uno va a tener un papel fundamental para esa respuesta, tanto la valoración como la cognición y la situación. Acá nos muestra, por ejemplo, hacer conciencia sobre lo que es las sensaciones, las emociones, los pensamientos y las acciones. La percepción corporal, los cambios bruscos del estado de ánimo, ideas sobre nosotros, los demás y el mundo, y la comprensión, perdón, el comportamiento que llevamos a cabo. Y ver lo que podemos usar para poder hacer conciencia sobre eso es notar sensaciones, sentir emociones, pensar pensamientos, valga la redundancia, y hacer acciones. Notar percepciones corporales. Estoy sudando, estoy tenso, sentir cambios bruscos de estado de ánimo. Me siento incómodo, esta situación es agradable o desagradable. También pensar ideas sobre nosotros, los demás y el mundo. Este grupo de personas me agrada, este grupo de personas me desagrada, este grupo de personas es conflictiva. Y hacer un comportamiento, llevar a cabo un comportamiento. Quedarme en ese lugar, salir de ese lugar,
relacionarme con las personas, mantener distancia. Y ahora abordamos la competencia número 2, que es la regulación emocional. Cuando hablamos de regulación emocional, nos basamos o tenemos que abordarla desde ese proceso que nos permite manejar y gestionar nuestras emociones de una manera asertiva y saludable. Asertiva tanto para mí y también para los demás, y saludable para mí, que me permita que no me lleve a una acumulación emocional ni a un estrés. Y está compuesta por las habilidades de la expresión emocional apropiada, regulación de emociones y sentimientos, habilidades de afrontamiento y competencias para autogenerar emociones positivas. La habilidad de expresión emocional apropiada. Nos dice que es la habilidad para comprender que el estado emocional interno no necesita corresponder a la expresión externa. Eso en cuanto a la asertividad o detectar la intensidad de una emoción. Cuando estamos en una intensidad muy alta y nuestro primer recurso de expresión emocional es el ataque, por ejemplo, eh, darse cuenta de eso y dar una respuesta asertiva, como expresar con las palabras, salir de esa situación, bajar el volumen emocional y volver a la situación para dar una respuesta asertiva. Luego tenemos la comprensión del impacto que las propias expresiones, la comprensión del impacto que la propia expresión emocional y el propio comportamiento puede tener en otras personas. Saber qué tanto mi forma de hablar o mi forma de expresar esa emoción puede implicar en que el mensaje se entienda o no se entienda, en generar un conflicto o en también evitar un conflicto. Para tener esto en cuenta en el momento de relacionarnos con otras personas. Tener en cuenta cómo nosotros afectamos a los demás, cómo los demás pueden afectar a nosotros y cómo podemos manejar ese estado emocional interno, esa activación corporal, neurofisiológica y comportamental. Luego tenemos la habilidad de la regulación de emociones y sentimientos. Regulación de la impulsividad, comportamiento de riesgo, tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales negativos, perseverar en el logro de los objetivos, capacidad para diferir recompensas inmediatas a favor de otras más a largo plazo, pero de orden superior. En muchos estudios sobre inteligencia emocional y sobre el desarrollo de habilidades emocionales nos hablan de aplazar la recompensa inmediata y buscar una recompensa que sea más importante o que tenga un valor en mi bienestar duradero. A veces las recompensas a corto plazo no tienen una durabilidad en nuestra vida. Entonces, eh, plantearnos si este resultado va a ser a largo plazo o a corto plazo. Por ejemplo, hablar en clase, poniendo ejemplo en el contexto de un aula de clase, un niño quiere hablar, o sea, le gusta hablar con su compañero y prefiere hablar con su compañero para sentir esas sensaciones agradables. Sin embargo, no está viendo ese beneficio a largo plazo de evitar ese hablar para darle más importancia a la clase, que le va a dar un beneficio a largo plazo en el cual él no va a necesitar estudiar demasiado para el examen o va a aprender mejor esa clase. Entonces va a primar un beneficio a largo plazo que por ahí le causa un poquito de displacer ante una situación a corto plazo que no le genera un beneficio a largo plazo.
Eso es importante tener en cuenta de tener en cuenta y intentar de hacer conciencia de eso, más aún si trabajamos con niños. Habilidades de afrontamiento. Autorregulación para gestionar la intensidad y la duración de los estados emocionales. ¿Cómo podemos bajar ese volumen emocional para poder buscar una respuesta lo más asertiva posible? Autogenerar emociones positivas. Esto nos habla de autorregularse y experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas. Gestionar el propio bienestar emocional en búsqueda de una mejor calidad de vida. Por ejemplo, poder hacer ese análisis de es verdaderamente necesario pasar un largo periodo de tiempo triste por una situación que yo no pude controlar. Entonces, automotivarse de esa manera y viendo cómo podemos o sea, podemos enfrentar la situación buscando una solución y no quedándonos en el problema. Y pasamos a la competencia emocional número 3, la autonomía emocional. Autonomía emocional, que es la facultad para gobernar las propias emociones sin depender de otros, así como podemos ver en en- etimológicamente a la autonomía, y está compuesta por lo que es la autogestión, la automotivación, la autoeficacia emocional, la responsabilidad, la actitud positiva, el análisis crítico de normas sociales y la resiliencia. En primera instancia, cuando nosotros estamos en ese proceso de desarrollo vital, nosotros necesitamos de una heterorregulación de parte de los modelos de las figuras de apego, que nos pongan límites, que nos digan cómo son algunas normas sociales, que nos hablen de esa regulación emocional. Pero cuando nosotros comenzamos a desarrollar lo que es la autonomía emocional, ya comenzamos a depender más de nosotros mismos, a que nuestra autoestima no dependa de que las otras personas nos digan o nos hagan sentir bien, que nuestra automotivación dependa de nosotros, de nuestra autoeficacia emocional, de nosotros poder analizar si la utilización de mis recursos emocionales es positiva o negativa. Autoestima, tener una imagen positiva de uno mismo, estar satisfecho de uno mismo, mantener buenas relaciones consigo mismo. Tenemos después lo que es la automotivación, capacidad de automotivarse e implicarse emocionalmente en actividades diversas de la vida personal, social, profesional y de tiempo libre. Luego tenemos a la autoeficacia emocional. Significa que se acepta la propia experiencia emocional, tanto si es única y excéntrica como si es culturalmente convencional. Y esta aceptación está de acuerdo con la creencia del individuo sobre lo que constituye un balance emocional deseado. Aceptar mis emociones, aceptar las conductas emocionales y también tomar una responsabilidad, tomar ese papel de valorar nuestro manejo emocional como bueno o malo, que nos va a direccionar siempre a ese crecimiento, a esa búsqueda de mi autoperfeccionamiento. Luego tenemos la responsabilidad, que es la capacidad para responder
a nuestros propios actos. Es la intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables y éticos, asumir la responsabilidad en toma de decisiones. En contrapartida, cuando hablamos anteriormente de la autoeficacia, esta responsabilidad nos habla de tomar acciones de esa valorización que hicimos de nuestro manejo emocional y eh, tomar cartas sobre el asunto. ¿Qué acciones puedo plantear sobre cómo estoy manejando mis estados emocionales, cómo estoy manejando mi conducta emocional? Luego tenemos lo que es la actitud positiva. Es la capacidad para decidir que voy a adoptar una actitud positiva ante la vida. Mantener una actitud positiva siempre que sea posible, manifestar optimismo, mantener actitudes de amabilidad y respeto hacia los demás. Y cuando hablamos de actitud positiva también tenemos que hacer hincapié en que no es hacerse la afirmación de que todo va a estar bien en todo momento, sino también nos habla de que en situaciones las cosas no van a estar bien, pero que sí podemos salir adelante. También nos habla de ponerse o salir del papel de víctima y ponerse en el papel de protagonista, como también de pensar más en una solución que en el problema. No generar en torno al problema, sino a la búsqueda de una solución. Luego tenemos lo que es el análisis crítico de normas sociales. Es la capacidad para evaluar críticamente los mensajes sociales, culturales y de los medios de comunicación de masa relativos a normas sociales y comportamientos personales. Poder discriminar entre una noticia que puede afectar a mi bienestar o dejarse llevar o no dejarse llevar por conductas sociales, aceptadas socialmente, que a mí me generan un rechazo, como por ejemplo la normalización de conductas desactativas, no porque todos digan que está bien. Ese pensamiento crítico y sobre todo esa crítica a la moral, a mi moral y a la ética. La resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para enfrentarse con éxito a unas condiciones de vida sumamente adversas. Cuando se presentan situaciones que implica poner en marcha una gran cantidad de recursos psicológicos para poder salir de esa situación, el no rendirse ante una situación y salir adelante con un crecimiento exponencial, con un aprendizaje significativo para la vida. Eso es la resiliencia. La resiliencia es el crecimiento, crecer, enfrentar con una actitud con una actitud positiva y eh, posteriormente lograr un crecimiento que me permita, obviamente, aplicar eso al resto de mi vida. También una de las habilidades importantes es la reflexión. No se trata de lo que yo diga, sino de cómo respondes tú. Si no sabes quién eres, entonces cualquiera te puede poner un nombre. Y si cualquiera te puede poner un nombre, entonces responderás a cualquier cosa. Que todas nuestras conductas y pensamientos sean sometidos a una reflexión y también a una meta reflexión, reflexionar sobre esa misma reflexión y contrastar sobre todo con nuestros valores y principios.
Luego tenemos lo que son la competencia número 4, que es la competencia social. Ahora ya nos vamos direccionando más a lo que son las competencias prosociales. En la primera parte, en los primeros tres bloques, nosotros abordamos la utilización, o sea, la comprensión, la utilización y la gestión de las emociones. Y en esta parte, en las últimas dos partes, vamos a ver las competencias prosociales y de aplicación, sobre todo para nuestro bienestar y nuestra vida. Como habíamos visto, en el concepto de la educación emocional, se contempla que ese desarrollo de las competencias emocionales tiene que servirnos para la vida en sociedad y para el bienestar. Si lo podemos aplicar en nuestra vida social y en nuestro bienestar, eh, no estaremos cumpliendo con los objetivos y por lo tanto fracasaríamos en este plan de educación emocional. Bueno, las competencias sociales están compuestas por la habilidad de dominar las habilidades sociales básicas, el respeto por los demás, practicar la comunicación receptiva, practicar la comunicación expresiva, compartir emociones, comportamiento prosocial y cooperativo, asertividad, prevención y solución de conflictos, capacidad para gestionar situaciones emocionales. Dominar las habilidades sociales básicas, como escuchar, saludar y despedirse, dar las gracias, pedir un favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas, aguardar turno, mantener una actitud dialogante. Son todas esas habilidades que nos facilitan movernos o comenzar buenas interacciones sociales. Luego tenemos lo que es el respeto para los demás. Aceptar y apreciar las diferencias individuales y grupales y valorar los derechos de todas las personas. Ver a todos como iguales, ponernos a todos en la misma balanza, entender que todos somos parte de una sociedad y estamos implicados en esa sociedad, tenemos los mismos derechos y aunque tengamos diferentes valores, tenemos que aceptar que cada uno tiene un valor correspondiente y se va a mover direccionados hacia ese valor, hacia esos valores. Practicar la comunicación receptiva y expresiva. Saber recibir y saber expresar. Es la capacidad para atender a los demás tanto en la comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión. En cuanto a la expresiva, es la capacidad para iniciar y mantener conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos. Comprensión, compartir emociones. Implica la conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen en parte definidas tanto por el grado de inmediatez emocional o sinceridad expresiva, como por el grado de reciprocidad o simetría en las relaciones. Nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo que nos permiten movernos más fácilmente, nos facilitan una conversación entre dos personas, ya que nos permiten captar las señales corporales y reproducirlas para lograr una coordinación entre las personas que se están comunicando. Lo que implica también un lenguaje emocional. Uno de las principales características de las emociones es que
son muy contagiosas. En un relacionamiento, en un intercambio de puntos de vistas, y se nota una alteración emocional en una de las dos partes, tarde o temprano, esa alteración emocional puede infectar a la otra persona o también el temple de la otra persona puede infectar a la otra persona. Entonces va a haber de, un intercambio de mensajes emocionales que a- van direccionados hacia una dominancia, hacia quién va a dominar la situación. Comportamiento prosocial y cooperativo. Es la capacidad para realizar acciones a favor de otras personas sin que los hayan solicitado. Asertividad. Capacidad para defender y expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos al mismo tiempo que se respeta a los demás con sus opiniones y derechos. Saber expresar, o sea, saber recibir, saber expresar. Luego tenemos lo que es la prevención y solución de conflictos, capacidad para identificar, anticipar y afrontar resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. Saber leer las señales. Vieron cómo poco a poco van evolucionando las primeras habilidades de las primeras competencias y transformándose en, por ejemplo, de leer las situaciones, o sea, de nuestro cuerpo en base a un contexto que nos está generando ciertos estímulos, pasamos a identificar y anticipar conflictos sociales, que no es más a nivel individual, sino pasa a un nivel colectivo. Capacidad para gestionar situaciones emocionales, la habilidad para reconducir situaciones emocionales en contextos sociales, poder lograr esa heterorregulación, poder influir o, por así decirlo, contagiar nuestras emociones a las demás personas y todo enfocado hacia un ambiente mejor, cambiar el contexto a un contexto más direccionado hacia un bienestar o hacia un contexto asertivo. Competencias para la vida y el bienestar. Las competencias para la vida y el bienestar son la capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean personales, profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etcétera. Y están compuestos por fijar objetivos adaptativos, tomar decisiones, buscar ayuda y recursos, ciudadanía activa, participativa, crítica, responsable y comprometida, bienestar emocional y el fluir. Cuando hablamos de fijar metas activas, es la capacidad para poder fijar metas positivas y realistas. Cuando nosotros, o sea, fijar objetivo es un arte realmente. Tenemos que poder desglosar ese objetivo general en pequeños objetivos que nos van a ir direccionando hacia eso. No podemos, por ejemplo, pensar en ganar un torneo si todavía no nos preparamos físicamente, todavía no nos preparamos tácticamente, todavía no nos preparamos mentalmente, todavía ni siquiera tenemos un equipo y estamos pensando en ganar un torneo. Ese puede ser nuestro objetivo general y después vamos a ir desglosando en objetivos eh, específicos que nos van a ir llevando hacia eso. Objetivos específicos y después los objetivos específicos van a tener de nuevo objetivos específicos. Entonces, ser realista no es algo que, por ejemplo, va a ser de un año, sino que por ahí puede durar más años. Hay que saber también cuando proponemos objetivos, tener una visión realista de nuestras limitaciones.
qué podemos hacer y qué no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y en base de ese hasta dónde podemos llegar, ir preguntándose nuevamente hasta dónde puedo llegar. Toma de decisiones. Desarrollar mecanismos personales para tomar decisiones sin dilatación o en otras situaciones que se puedan presentar. Por ejemplo, tomar una decisión y llevar la decisión a la acción. No tomar una decisión que nunca vamos a realizar. También nos habla de la responsabilidad en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Buscar ayuda y recursos. Es la capacidad para identificar la necesidad de apoyo y asistencia y saber acceder a los recursos disponibles apropiados. Tenemos que saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Esa es una base principal cuando hablamos de estas competencias. ¿Hasta dónde llegan los alcances de mis recursos? Y si en este momento mis recursos son superados, tener esa predisposición, esa apertura a preguntar, hablar, pedir y aprender nuevos recursos que nos van a servir para seguir evolucionando, seguir creciendo. Bienestar emocional es la capacidad para gozar de forma consciente del bienestar y procurar transmitirlo a las personas con las que se interactúa, adoptar una actitud favorable al bienestar, aceptar el derecho y el deber de buscar el propio bienestar, ya que con ello se puede construir activamente el bienestar de la comunidad en la que uno vive. Cuando hablamos de bienestar, hay muchas teorías sobre el bienestar. Hoy en día, por ejemplo, la psicología positiva nos plantea que el bienestar es un constructo compuesto por diferentes componentes direccionados tanto así como las competencias emocionales, lo individual y lo colectivo. Por ejemplo, poder desarrollar emociones positivas, poder apreciar esas emociones positivas, poder identificar situaciones que me generan emociones positivas, poder darle significado y sentido a las cosas, poder gestar relaciones positivas, relaciones significativas, encontrar sentido. Esas son cosas que me van a direccionar hacia el bienestar. Y todo siempre contemplado desde una conciencia, es de ser consciente. Soy consciente de que esta situación es significativa para mí y me genera emociones positivas. Estas emociones positivas son buenas, pero también pueden no ser edificantes. Hacer esa conciencia. A veces lo positivo puede ser negativo o lo negativo puede ser positivo dependiendo de en qué contexto nos encontremos. Entonces, darle un sentido a eso. Y por último, tenemos lo que es el fluir, que es la capacidad para eh, generar experiencias óptimas en la vida profesional, personal y social. Acá nos habla también de que los mejores momentos de nuestra vida no son los tiempos pasivos, inactivos o relajados. Son los que ocurren cuando la mente y el cuerpo concentran todo su esfuerzo en lograr algo difícil y que vale la pena. Goleman nos habla también que el fluir es ese estado en armonía en el cual vos te conectas con lo que estás haciendo y fluís. Pasa el tiempo sin que te des cuenta y logras también un desarrollo óptimo de lo que estás realizando. Es un estado, eh, un estado que te lleva también hacia el bienestar.
Bueno, en base a estas competencias y habilidades que estuvimos abordando, podemos comenzar a plantearnos actividades que nos permitan desarrollar o sea, las mismas habilidades y las mismas competencias. Y ya podemos ir pensando en cómo realizar un plan de educación emocional. Hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos planteamos un plan para desarrollar, por ejemplo, la conciencia emocional o un plan para desarrollar la autorregulación o la autoeficacia emocional o un programa completo. Y estas cosas que hay que tener en cuenta vamos a estar viendo en la siguiente clase, en el siguiente video. Así que espero que esta información sea significativa y también que les pueda generar un conocimiento edificador. Nos vemos en el siguiente video.